Amigos de Ajedrez Inclusivo, muy buenas tardes desde California, desde España. Buenas noches, amigos, desde Cartagena, Murcia, España. Esta tarde tocaremos un tema muy importante acerca de la investigación de Jonathan Rawson en Ajedrez para Cebras, donde explora las tendencias psicológicas de los jugadores en lugar de arquetipos fijos. Y al analizar la información, vamos a darles ejemplos de grandes maestros del ajedrez que encarnan estas personalidades y estilos de juego. Querido Francisco, ¿podrías tú, por favor, empezar con el atacante sacrificador? Sí, este jugador busca la iniciativa a toda costa y no duda en sacrificar material para desatar un ataque contra el rey enemigo. Su juego es intuitivo, creativo y a menudo caótico para el oponente. Ejemplo, Mikhail Tal, conocido como el mago de Riga. Tal fue el epítome de este estilo. Se hizo famoso por sus sacrificios cuestionables que creaban una inmensa precisión y posiciones enredadas donde la simple y fría lógica no podía triunfar. Su famosa cita: debes llevar a tu oponente a un bosque profundo y oscuro donde 2 más 2 igual a 5 y el camino de salida es lo suficientemente estrecho para que solo quepa uno. Resume su enfoque. Ok, Sí, te quise que tú fueras el que nos dieras esta información de Mijail Tal, porque es uno de tus jugadores favoritos que has estudiado más. sí, ¿Crees que esta descripción que Rawson nos da de alguna manera es lo que vimos en la personalidad de nuestro querido mago de Riga? sin duda alguna. El mago de Rigas siempre decía su famosa frase de que existen dos tipos de sacrificios, los buenos y los suyos, ¿no? Muchas veces se ha estado analizando partidas suyas con el paso de décadas y se ha visto que, bueno, que no era lo suficientemente correcto, pero claro, como tú cuando te estabas enfrentando con una bestia en el mejor de los sentidos, el tiempo corriendo, pues a ver cómo eras capaz de refutar eso, ¿no? Luego, pues, claro, con el paso del tiempo, con el módulo, pero es poco práctico eso, ¿no? Lo importante era si realmente uno era capaz de poder refutarlo y no era tan fácil. De ahí la magia que tenía el mago, ¿no? La pura magia que tenía y que te hacía perder. Él se metía siempre, tenía el don de meterse en sus terrenos, en donde el adversario pues estaba en un terreno desconocido. De ahí que triunfara tanto su sacrificio. ¿Hay alguna de sus partidas que estaba viendo yo donde sacrifica casi todo, Ujú. todo el material por posición? Sí, Ok, y, no recuerdo ahorita el nombre, pero es increíble ver la magia que tenía ese hombre y cómo podía calcular exactamente en que iba a entregar material, pero iba a ganar la partida a través de la posición y los tiempos. ujú, Esa es una fórmula eh, que en estos tiempos ya no se ve mucho, como tú dices, gracias a los motores y que los campeones mundiales, los jugadores de élite casi siempre llevan a alguien más que analice junto a ellos. En cambio, un jugador regular no puede darse ese lujo. correcto, así es, Ahora, exacto. Ujú. ahora vamos con el defensor seguro y el estratega posicional puro. Aunque la persona en el correo electrónico menciona como personalidades separadas, en las prácticas sus estilos a menudo se superponen. Este jugador prefiere un sólido posicional y sin riesgos, evita las complicaciones tácticas y se concentra en la acumulación de pequeñas ventajas. La profilaxis, evitar los planes del oponente y la conversión de finales. Me voy a tomar el tiempo para describir esto porque
Anatoly Karpov para mí era uno de mis jugadores favoritos. Me encantaba ver cómo terminaba estrangulando a sus víctimas. No era un jugador agresivo por naturaleza. Lo que yo veía es que él trataba primero de eh, poner sus piezas en el lugar exacto. Era demasiado estratégico y menos táctico. Anatoly Karpov fue un maestro del juego posicional y defensivo. Su estilo se basaba en la asfixia gradual del oponente, encontrando las jugadas más precisas y tranquilas para mejorar su posición mientras minimizaba los contraataques. Era conocido por su habilidad para convertir una pequeña ventaja en una victoria sin dar a su oponente la más mínima oportunidad de contraatacar. No sé si te acuerdas en cómo la vida imita al ajedrez, pero al principio, cuando jugaron el primer match con Kasparov, fueron 6 partidas que Kasparov fue en blanco. Sí, sí. Y Kasparov empezó a darse cuenta del patrón de juego de él, pero ha sido uno de los campeonatos que más se ha extendido. Ujú. Creo que llevaban 3 meses en ese campeonato. Sí, claro, y de hecho la primera vez se suspendió, que fue cuando creo empezó ganando por goleada a Karpov y Sí. Kasparov fue recortando y bueno, luego pasó el escándalo de que lo suspendieron, que ambos se reprocharon las culpas y fue por eso, porque poco a poco pues tardó, digamos, Kasparov en ver los patrones. También yo creo que también influyó ahí la edad, ¿no? Siempre eso ya ha sido un hándicap a favor de Kasparov y bueno, Sí. fue terrible, ¿no? De hecho se suspendió y luego cuando finalmente ganó Kasparov, ganó por la mínima, pero Ujú. le costó mucho comprender, sí, sí. Fíjate que en cómo la vida imita al ajedrez, Kasparov hace ahí alusión a que él piensa que el sistema ruso ayudó a Karpov, porque no sé si recuerdas que Karpov estaba metido muchísimo en la política de ese tiempo, del Sí, claro. sistema que ellos tenían en el poder. Entonces, Si más bastaría ver uno recuerdo la fue, historia. claro, no, Kasparov fue Gorbachov, y sí, fue que Queró acabó desencantado. Y Karpov, pues sí, era del sistema tradicional soviético, sí, correcto. Y no recuerdo quién de los dos fue el que llegó a la cárcel, porque te acuerdas que uno Sí, de hombre. ellos estuvo, creo que fue Kasparov, ¿verdad? De Karpov, y Kasparov lo fue a visitar, algo No, no, así, no, 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 no. Fue Kasparov ¿no? el que fue a prisión. Sí, Eh, ajá. y, y, mm, Karpov intentó sin éxito, y eso lo reconoció un Kasparov muy emocionado, ¿no? De que fue a visitarlo, pero no le dejaron. Y él dijo que hubo muchas personas que él deseó esos días que lo pasó tan mal, haber tenido algún contacto que se hubieran acordado de él, y muchas de esas personas que él creía que eran sus amigos le dejaron de lado. En cambio, Karpov fue y no pudo visitarlo porque no lo dejaron. El Putin y esta gente no le dejaron. Y ha sufrido varios ataques. Tú sabes los dos ataques que sufrió Kasparov, ¿no? Fíjate que sabía esa anécdota no muy bien ni tan clara como tú la tienes. Es que me río porque no sé si quieres que comente. ¿Quieres que comente los dos ataques que recibió? Bueno, uno Sí, fue que, bueno, fue un tablero de ajedrez que en la cabeza le pegaron, ¿vale? Y el otro, el más surrealista, de ahí mi risa, ambos fueron en rueda de prensa, ¿no? sí. Que le pegaron con un tablero de ajedrez, y el otro fue que le atacó un pene volador. Wow. Sí, esos fueron los dos ataques que sufrió. ¿Mm?
Y ahí están los vídeos, ahí están todos. Y bueno, y fue a prisión y Karpov fue a visitarle, pero no le dejaron, no le dejaron. Y él Pues lo ahí, reconoció. ahí en ese juego posesional es que tenemos a nuestro querido Karpov. Muy defensivo, muy posesional. Ahora, ¿podrías, por favor, tú introducir al siguiente tipo y patrón de juego? Sí, el calculador obsesivo. Este jugador se caracteriza por su profundo y meticuloso cálculo de variantes. A menudo puede perder tiempo valioso en el reloj debido a su deseo de analizar cada posible línea hasta el final, lo que puede llevar a la parálisis por análisis. Ejemplo, Fabiano Caruana. En la era moderna, Caruana es conocido por su increíble capacidad de cálculo. Se destaca en posiciones complejas y nítidas donde la precisión es crucial. Su enfoque en el análisis exhaustivo es una de sus mayores fortalezas, aunque a veces esto puede llevarlo a consumir mucho tiempo en el reloj, un rasgo del calculador obsesivo, ¿no? Vaya, muy Sí. interesante esto, ¿no? De querer buscar tanto la perfección que, ¿no? Sí. Más que nada es como las personalidades, porque hay gente que es demasiado perfeccionista y creo que en eso es donde cae nuestro querido Caruana. Yo casi no me gusta mucho su estilo de juego, no he analizado muchas partidas de él, por eso me abstengo de comentar. ¿Tú habéis analizado alguna de las partidas de Caruana? A ver, a mí me aburrió mucho en la final. Jugó una final, si mal recuerdo, con Carlsen, ¿no? Y la Sí, perdió. Me sí. aburrió muchísimo, pero hay alguna partida de que él jugó con Negra en sus inicios con la defensa francesa que a mí me ha servido de modelo, pero salvo ese pequeño, nunca le he vuelto a volver a ver jugar más francesa. Eh, ya sabes que los maestros así son muy sólidos, no quieren meterse en líos. Y Sí, salvo esa partida que vi, pues con todo el respeto a mí, pues su juego me aburre y no entiendo, me pasa mucho con los maestros, que a veces pues no entiendo mucho cuando juegan tan sumamente posicional, que no asumen ningún riesgo, pues sí. me cuesta más entenderlo. No es como el chino. A mí me gusta mucho el chino, este que perdió con el indio, porque bueno, jugaba muchas francesas que desde la Sí. época de Cornoy en una final no se jugaba francesa, Cornoy, y ahora el chino pues lo ha hecho y eso ha hecho que ahora pues la gente saquen vídeos, libros sobre la francesa, ha dado un impulso, ¿no? En Revivió cambio, esa batalla. Caruana me ha aburrido, es grandísimo, pero no entiendo mucho cuando lo veo y como ahora se entrena, me pasa también con el propio Carlsen, aunque Carlsen sí tiene muchas partidas con la francesa, ¿eh? Pero Sí. claro, no la juega. Últimamente, pues que si berlinesa, que me tiene frito, la famosa berlinesa, que es más tabras que todo, pero bueno, por lo menos Carlsen sí que... pero Caruana, salvo ese detalle, pues no. Su juego no me atrae mucho, Bueno, digamos. ahora muchos amigos tal vez se preguntarán de dónde hemos sacado esta información o de dónde sacó Jonathan Rawson la información. Para quien no sepa, Jonathan Rawson no solo es un maestro de ajedrez, sino que su biografía se entrelaza de una manera única con el contenido de su libro Ajedrez para Cebras, y la información es una combinación de su experiencia personal, la psicología y la filosofía. ¿Podrías, por favor, tú guiarnos en la biografía de Rawson? Sí, ¿en qué se basa la información de ajedrez para cebras, no? Sí, permítame. Primero voy a leer un poquito de la biografía y luego ya tú nos introduces ahí. Vale. Jonathan Rawson es un escocés, gran maestro de ajedrez y pensador multidisciplinario. Su carrera de ajedrez es notable porque fue campeón británico
en tres ocasiones, 2004, 2005 y 2006. Más allá del tablero, es un académico con un profundo interés en la psicología y filosofía. Obtuvo un doctorado de psicología en la Universidad de Bristol con una tesis sobre cognición de ajedrez. Su formación académica le permitió ver el juego no solo como un deporte de cálculo y estrategia, sino también como una actividad que revela mucho más sobre la mente y la personalidad humana. Ahora, ¿podrías tú, por favor, decirnos en qué se basa la información, querido Franco? Sí, también quisiera antes decir algo para que nuestros amigos recordaran que estamos hablando del mismo autor de los siete pecados capitales de ajedrez que hemos mencionado en otras ocasiones, ¿vale? Y bueno, ¿en qué se basa la información de ajedrez para cebras? El libro no es un manual de apertura o finales, es una exploración de la psicología del ajedrez. Rawson basa su información en tres pilares principales. Primero, su experiencia como jugador de élite. Como gran maestro, Rawson vivió de primera mano las frustraciones, los miedos y las presiones psicológicas que enfrentan a los jugadores. El libro está lleno de anécdotas personales de sus propias partidas de derrotas y epifanías que utiliza para ilustrar los conceptos de los que habla. Segundo, psicología y pensamiento crítico. Rawson se basa en la psicología cognitiva para analizar por qué los jugadores toman ciertas decisiones, caen en patrones de pensamiento rígidos o se autosabotean. Explora conceptos como el análisis por parálisis, el miedo a perder y la necesidad de control. A diferencia de otros libros de ajedrez, se enfoca menos en las piezas y más en el ajedrecista. Tercero, filosofía y autoconciencia. El título del libro Ajedrez para cebras es una metáfora. Las cebras se caracterizan por sus rayas y Rousseau argumenta que cada jugador tiene sus propias rayas o tendencias de personalidad. El libro es una invitación a la autoconciencia pidiendo a los jugadores que identifiquen sus propios mitos y sesgos para tomar decisiones más objetivas y flexibles. No ofrece soluciones rápidas, sino una forma de entender y mejorar la relación con el juego y consigo mismo. En resumen, Ajedrez para Cebras es una obra única que se nutre de la experiencia de un gran maestro, pero su verdadera riqueza reside en la aplicación de la psicología y la filosofía para transformar el ajedrez en un camino hacia una comprensión más profunda de uno mismo. Fíjate que esto es muy interesante porque cuando estábamos buscando el concepto para el canal Ajedrez Inclusivo, Ujú. ¿recuerdas que uno de nuestros puntos en común era traer a nuestros queridos suscriptores a ver el ajedrez no solamente como un juego ciencia, sino como algo más, como una filosofía de vida, como una expresión psicológica del jugador? Eh, Hablamos mucho sobre lo que era la ayuda que el ajedrez ofrece como una herramienta pedagógica a las personas con autismo y déficit de atención. Y esto es lo que nosotros hemos querido preparar hoy para que nuestras oyentes vean el ajedrez como algo más profundo, no solamente como un juego ciencia, sino que algo donde podemos crecer y podemos ayudarnos. Franco, muchas gracias. No sé si tú quieras agregar algo más. Nada más que añadir, que es un libro que tengo muchas ganas de leérmelo. Disfruté mucho con los siete pecados capitales de ajedrez y creo que este libro me puede ayudar bastante, la verdad. Perfecto. Entonces, hasta la próxima, querido Franco. Hasta pronto, Terma, y un saludo a todos nuestros amigos. Chao, buenas noches.